Hola mis amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Espero que se disfruten del contenido que tenemos para ustedes en el día de hoy. Hola, ¿qué tal? En el siguiente video hablaremos de Messi, el mercado de transferencia, el inicio de la Premier League y la Liga Española. Y bueno, como en fin en la entrevista, él declaró claramente que él quería ir, pero el club no quería soltarle. Se mantenerse firme en el asunto del contrato y el 700 millones de euros, que es imposible que nadie puede pagar eso. Entonces él decidió, como él no quiere ir al tribunal con el club, van a quedarse ahí. Vamos a ver si, como dice mucho, quizás ese es ¿cómo se dice? El last dance, como Michael Jordan y los Chicago Bulls en su último año. Quizás eso es, pero yo tengo mis dudas porque no me van a estar de sorpresa si él firmó un nuevo contrato en el futuro. Quién sabe, pero vamos a ver. Sí. Según tú piensas que se queda en el Barcelona, extiende el contrato. Sí, el problema de Lionel Messi no es con Barcelona. El problema de Lionel Messi es con el presidente. Con la Bartomeu. directiva. Sí, Con la directiva. exactamente. Y en marzo se van todos, porque en marzo o abril, tiene su elección del club. Las elecciones del club, entonces seguro en marzo esa directiva se van. Entonces es posible, él se quedan ahí, quién sabe. Pero como él siempre tiene el deseo de terminar su carrera, porque las razones que él me mencionaba que quería ir es porque no había nadie, no había ninguna visión, no había ningún plan. Están tapando hoyitos por ahí, firmando jugadores que no tienen un plan de largo plazo. Algo por ahora. Y como él no ve esa visión, como él dice, él quería jugar de alto nivel, competir por más trofeos. Entonces, como él no ve eso, él tenía el plan de ir. Pero quién sabe, quizás van a cambiar ese punto de vista muy pronto. Espero Sí, que sí. sí. Pelear por la Champions, pelear la Liga y la Copa del Rey. O sea, Exacto. estar activo en todas las competiciones, pero en los últimos años solamente, como se ha dicho, solamente ha tapado hueco. Se fue Neymar, contrataron a Dembélé, después contrataron a Coutinho. Coutinho se fue cedido al Bayern, vuelve esta temporada. Koeman dice que contará con él. Sí. También quieren darle salida a Arturo Vidal y a Luis Suárez para formar una nueva delantera. Hubo rumores de que hay interés entre el Atlético de Madrid y la Juventus de llevarse a Luis Suárez, pero el Barcelona quiere 30 millones como mínimo. Sí, y para un jugador de este año, pero es posible van a conseguir este 30 millones porque es Luis Suárez, estamos hablando de Luis Suárez, usted sabe. Pero interesante que notamos en el día de hoy, Barcelona jugaba un juego de amistad, no empezaron la Liga como otro club. Suárez ya tiene una edad avanzada, ya pasa de los 30 y Exacto. las lesiones le han complicado su carrera. No puede contar mucho con él ahora mismo porque también tiene una problema recientemente él estaba lecciones, exactamente, tiene algunas lecciones que le molesta. Entonces para mí yo creo que él puede ir porque en fin de día tenemos abrir ese espacio para Griezmann, que es más joven, más rápido y de él, y también abre más espacio para Dembélé, que también es más joven y más rápido que él. Y yo creo que si él se confirmó su salida, yo creo que no van a hacer mucho falta porque tiene esos dos jugadores, Griezmann y Dembélé, que puede cubrir la cantidad de goles que él mete cada temporada. Pudimos ver el gesto de Coutinho al devolverle la playera, el número 7. Sí, sí.
o no devolverle, sino darle el dorsal que él tenía en Atlético, el número 7. Sí, sí. ¿Coutinho o Griezmann tiene oro? Coutinho tiene 7. Coutinho tenía el 7, ahora se Y, a Griezmann. y Griezmann yo creo que el número 9. 17 tenía. 17, sí, 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 el sí. número 9 lo tiene Luis Suárez. Ah, oh, sí, Hasta exacto, ahora, sí. hasta Hasta ahora. ahora, hasta ahora, hasta Hasta ahora. ahora. Sí, sí, sí. Bien, entonces, bueno, un punto interesante que me notaba que no hay el dinero que estaba ganando Messi. Sería ideal que él se quiera por lo menos un año para ganar eso, porque estaba leyendo algo que dice, él estaba ganando 1 millón de ¿cómo se dice? De libra esterlina por semana. El sueldo de Messi es Sí, de 46 millones de euros por sí, temporada. por temporada. Y, y esa es como la calculación, porque estaba hablando de beneficios, de bonos, de derechos de imágenes y también su sueldo de jugar. Tiene diferentes ganancias también de royalties, de diferentes cosas. Y cuando sume todo eso, como 1 millón de libras esterlinas, que llega como 1 millón y pico de dólares semanales, él está ganando con todo de eso incluido. Incluyendo su sueldo del club y todo de eso bono y todo de eso derechos de imágenes. Entonces, si él cambió el club ahora, yo no creo que van a ganar ese mismo dinero. Uno de los inconvenientes. La cláusula de retención es muy alta y el salario también. Messi es el Es, jugador más caro sí, ahora mismo, en la actualidad. Y ese exactamente. salario es muy difícil que equipos puedan abordarlo. Si Messi quiere irse a otro equipo, debería pensar en que su salario sería afectado a una reducción. Muy bien, excelente. Eso es. Sí, estoy de acuerdo con ese punto ahí. Sí, ahora vamos a hablar del mercado de transferencia. Bueno, en el mercado de transferencia podemos empezar con el mismo Barcelona porque algunos reportes dicen que, bueno, Suárez, Umtiti y Rakitic y también Vidal, bueno, parece que todos se van a ir porque Suárez su contrato termina el próximo año. Rakitic también el próximo año. Ya Arturo Rakitic Vidal, firmó con Sevilla. exactamente, él se va con Sevilla. Arturo Vidal, parece que van a ir también. Hay rumores de Arturo Vidal lo quiere el Inter. Exactamente, Antonio Conte quiere a Arturo Vidal. Sí, y Umtiti no sé dónde va, pero parece que, aunque es muy joven para mí también, es un jugador que todavía tiene algo para ofrecer en la defensa, pero parece que Ronald Koeman no es tan, él no está en las, ¿cómo se dice? En los planes de Ronald Koeman, parecen que sí. Entonces, esa es la parte de Barcelona. Y se firmaron un jovencito reciente. Parece que va a ser muy bueno en media de la cancha. Interesante transferencia. También podemos ver que James llegó al Everton. Sí, me gusta James, esa mucho. Sí, sí, hemos visto que Ancelotti siempre trata de llevar eso al equipo donde esté jugando, lo llevó al Bayern, intentó llevarlo al Napoli, pero ahora pudo llevárselo al Everton. sí, sí, porque él quería salir, porque parece que él no está, parte del plan es de Zidane, no, él no está utilizando mucho. Aunque No, para mí, el tema de Zidane y James es muy viejo. Podemos ver desde las temporadas anteriores hasta ahora cuando regresó Zidane, siempre hubo problemas entre James y él. No le daba mucha participación en los partidos. E inclusive hubo rumores de que el Atlético estaba interesado en James, pero
dado la rivalidad y ellos no iban a darle a un jugador como James al Atlético, cuando el Atlético es un competidor. No es decir que en los últimos 10 años el Atlético siempre ha competido la liga de tú a tú con Barcelona y Real Madrid. Sería armar el enemigo. Es, por ejemplo, la estrategia que utiliza, a diferencia de los equipos en la liga, que se refuerza el Bayern, le gusta comprar la competencia. Siempre, si vemos la plantilla del Bayern, en los últimos años, los jugadores han sido del Dortmund y de la Bundesliga. ¿Qué parece de las firmas de Chelsea? Oh, sí, sí, te iba a tocar ese tema. El Chelsea se ha reforzado mucho esta temporada. En este mercado de fichaje, creo que en Inglaterra el equipo que más provecho le saca es el Chelsea. Se nota la ambición que tienen. Van por todo, van por la Premier, van por la Champions, quieren competir en todo. Pero creo que con el Liverpool y el Manchester City es muy difícil. Sí. El City es un equipo que a base del dinero han comprado los mejores jugadores que se le han hecho posible. Porque otros jugadores, por ejemplo, Neymar, Messi, Mbappé, inclusive hubo rumores de Mbappé en Manchester City, pero ellos han hecho una plantilla muy competitiva y tienen uno de los mejores entrenadores de la actualidad, para no decir el mejor. Y que me gusta mucho también de Chelsea es que las firmas, las transferencias son muy jóvenes. Sí, es una inversión a futuro. Exactamente. Estamos hablando de 5 o 6 años con jugadores con una edad muy buena, que pueden rendir mucho. Exactamente. Y aunque son jóvenes, tienen mucha experiencia por la cantidad de juegos han jugado en sus clubes anteriores y sus performancias en esos equipos. Parece que van a ser algo muy interesante para Chelsea. Vamos a ver a partir de mañana cómo ellos adaptar de este grupo de jóvenes para el inicio del Premier League. Sí. Pero es uno de los equipos que todo tiene que ser muy cuidado, ten mucho cuidado con ellos, porque esos jóvenes están llenos de energía y hambre. Sí, tiene muchas ambiciones. Lampard ha demostrado que pudo guiar al Chelsea, levantarlo. Ahora mismo le han dado, hemos visto en estos últimos años que le han dado la oportunidad a viejos jugadores de ser entrenadores. Por ejemplo, tenemos el caso de Pirlo con la Juventus, Solskjaer en Manchester United, Zidane. El equipo que yo tengo para hacer algunos, ¿cómo se dice? Upset, para mucha sorpresa en este año en el Barclays Premier League es Leeds United. Leeds United. Sí, tengo porque a la Premier League. Estaba jugando en la segunda división. Sí, estaba en el Premier League ahora, clasificaron, ganaban. Interesante que en el día de hoy jugaba contra Liverpool, el primer juego. Well, no sé si entramos en el comienzo del Premier League, pero yo creo que con eso podemos entrar, ¿sí? Bueno, amigos, hasta aquí el video, espero que le hayan gustado. Eso es todo de mi parte, hasta luego. Sí, hasta luego, amigos, nos vemos pronto.